Los estrógenos son muy cancerígenos si no se tiene la contraparte de la progesterona, porque la progesterona contrarresta. Ahorita vamos a ver esto en el ciclo sexual de la mujer, que les dije que lo leyeran, ¿verdad? ¿Sí lo leyeron? ¿Sí? ¿Sí se lo saben bien, verdad? Eso desde la primaria, secundaria, prepa, en histología, de tal manera que ya están ustedes bien familiarizados con el ciclo sexual de la mujer. Porque algunas mujeres hacen hiperplasia endometrial. A veces, bueno, no se sabe muy bien, pero hay un entendimiento muy básico de todo esto. La mujer, recuerden, tiene un ciclo sexual muy bien organizado, muy bien delimitado en días. El ciclo normal es de 28 días, 14 para la etapa proliferativa, es decir, donde se secretan estrógenos, por eso también es llamada etapa estrogénica, y 14 para la etapa secretora, que es llamada etapa progestacional, porque quien produce la secreción es la etapa progestacional. Los estrógenos controlan 5 factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico. Hay muchos que son controlados por los estrógenos o son estimulados a que actúen. Cuando una célula libera factores de crecimiento y otra tiene receptores para eso, entonces esa célula entra en mitosis, la que tiene receptores para el factor de crecimiento. En este caso, en la etapa normal del ciclo de la mujer en la etapa proliferativa produce estrógenos. Recuerden bien que esto es controlado por el hipotálamo primero que nada, luego este produce un factor liberador de hormona folículo estimulante en el adenohipófisis. A ver, Andrea, ¿en qué célula se produce la hormona liberadora de folículo estimulante, perdón? ¿En qué células de la hipófisis? Ay, eso exactamente. Eso exactamente, porque tienen los libros bien, ¿no? Exactamente en las células basófilas, ¿ah? Acuérdate que son las que producen la mayor parte de las hormonas. Entonces, ahí se produce la hormona folículo estimulante. ¿Esta en dónde actúa, Andrea? ¿Cuál es su célula blanco de la hormona folículo estimulante y cómo es que se producen los estrógenos? Según yo va a actuar o sea, en el órgano, pues los ovarios, pero... No, pero ¿en qué células de los ovarios? Pues el ovario tiene un montón óvulos. de células. En los óvulos no. Los óvulos no tienen receptores para eso. Bueno, entonces no sé. No a ver, Mildred, ¿en cuáles? A ver, eso sí lo deben de saber, digo, pues eso. A ver, vamos a preguntarle a los chavos, porque los chavos deben conocer muy bien el ciclo sexual de la mujer, para saber contra qué se van a enfrentar, ¿verdad? Además, este es un reto en medicina, ¿eh? El que vaya a estudiar ginecología va a tener que pensar en esto todos los días, porque diario va a tener perturbaciones en el ciclo hormonal de la mujer que traen como consecuencia algo que ahorita vamos a ver. ¿En qué células actúan la hormona folículo estimulante? Que es una gonadotrofina, ¿verdad? Se llaman así porque actúan en las gónadas. Pues son en las células como de los folículos primarios, ¿no? Para proliferar. Exactamente, en las células foliculares, ¿verdad? En las células foliculares y en las células de la teca interna. Ahí transforman estas células en células de la granulosa. Las células de la granulosa tienen una característica enzimática muy distintiva. ¿Cuál es la característica enzimática más distintiva, Armando, de las células de la granulosa? ¿Distintiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que la mujer produzca estrógenos? Así de sencillo. No sé dónde. Pues recuerden, las células de la teca interna producen andrógenos, ¿de acuerdo? Andrógenos. Y las células de la teca interna, cuando son estimuladas, crecen y producen aromatasa, una enzima que transforma los andrógenos en estrógenos. Entonces la mujer, en esa primera etapa, cuando está siendo estimulado el ovario por la hormona folículo estimulante, sintetiza estrógenos. ¿Para qué? Para preparar a los órganos con una población celular suficiente para enfrentar eventualmente un embarazo. Entonces las células de las glándulas endometriales empiezan a dividirse. Las células del canal endocervical y el exocérvix se empiezan a dividir. Las células de la glándula mamaria se empiezan a dividir. Los estrógenos revelan los caracteres sexuales secundarios. Cuando una niña empieza a secretar estrógenos, sale el vello púbico, adquiere la característica femenina, se distribuye la grasa más en las caderas y en las glándulas mamarias, y entonces empieza a prepararse. Recuerden que la mujer en etapa estrogénica tiene una actividad mitósica muy elevada. ¿Ok? Cuando esta llega a un límite determinado, se produce una hormona, ¿verdad, Carolina? ¿Cómo se llama la hormona que se produce para frenar la síntesis de estrógenos? No recuerdo. Se llama inhibina. Esto ya lo deben de saber, ¿eh?
Estas producen inhibina, las células de la granulosa, y la inhibina actúa directamente en el hipotálamo para frenar el factor liberador de la hormona folículo estimulante. Entonces ya cesa la secreción de esta hormona y aparece el factor liberador de la hormona luteinizante, ¿ok? Obviamente, cuando se sintetiza todo esto, el óvulo llega a un tamaño, el folículo llega a un tamaño suficientemente grande que produce isquemia y otras cosas, se producen muchos efectos enzimáticos en la corteza del ovario. Entonces se rompe y hay ovulación. La ovulación teóricamente en el ciclo sexual convencional de la mujer sucede a los 14 días. Recuerden que el ciclo se empieza a contar con el primer día de la menstruación. De ahí cuentan 14 y ahí está la ovulación normalmente. La mujer detecta la ovulación por cambios clínicos. Primero que nada, pues tiene fiebre, ¿verdad? Tiene fiebre, una febrícula muy leve cuando sucede la ovulación, porque se liberan factores muy importantes ahí, proinflamatorios, y el sangrado produce dolor, de tal manera que la mujer experimenta un discreto dolor, que puede ser muy intenso, ya lo habíamos mencionado, que hasta se confunde con apendicitis, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, durante la ovulación, el óvulo es expulsado al tercio externo de la trompa uterina. Se empieza a sintetizar después progesterona, que va aumentando su pico. La progesterona frena totalmente el efecto de los estrógenos. La progesterona lo que hace que la célula sintetice sustancias en pro del embarazo, por eso se llama progesterona, en pro de la gestación. El endometrio se engrosa notablemente, pero no por proliferación celular, sino porque las células de este tamaño se hacen así, grandototas, porque acumulan secreción, para volver el endometrio apropiado cuando haya eventualmente un implante del óvulo fecundado. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que todo esto tiene tiene cambios muy complejos, inclusive en el ovocito termina su primera división meiótica, se activa la segunda solamente se va a terminar en caso que haya fecundación, si no, no se termina. Pero, ya nada más para redondear esto, en los últimos 14 días del ciclo, es decir, en los últimos 14 días del ciclo, en el endometrio sucede una serie de cambios secretores muy característicos, que nosotros detectábamos fácilmente en una biopsia. En una biopsia de endometrio, nosotros podemos decir si la mujer ovuló o no, y no solo si ovuló, sino en qué día posovulatorio está. Podemos decir está en el 19, en el 20, en el 21, en el 24, o ya va a menstruar, está en el 28 o 27. Los cambios son muy obvios en el endometrio. Estos cambios son muy característicos. Entonces, si una mujer sintetiza progesterona, entonces inhibe la secreción de estrógenos. Entonces, una mujer que tiene su ciclo completo de 28 días con fase proliferativa y estrogénica vive en un estado de compensación muy claro. ¿Cuál sería? Ahorita me van a decir una causa de hiperplasia entonces. Ahora, fíjense bien, una mujer para que no haga hiperplasias de ese tipo, pues tiene que tener siempre progesterona. ¿Cuál es la mejor condición fisiológica? A ver, Leani, ¿dónde estás? Aquí estoy, doctor. A ver, Leani, ¿por qué te ves tan borrosa como si fueras un fantasma? Yo creo por la luz. ¿Era la luz o la cámara? Está media chistosa. A ver, Leani, ¿cuál es la condición que la mujer no hace cáncer, o hace poco cáncer de endometrio, poco cáncer de mama, poco cáncer de ovario, no se enfrenta a estos problemas de hiperplasia? ¿Cuál sería la condición ideal? Pues que haya un desequilibrio en los estrógenos. No, que sintetizara mucha progesterona. Que esté embarazada. Que esté embarazada. Que se embarace, evidentemente. ¿Por qué razón que se embarace? ¿Quién dijo que se embarace? Pues ¿Por qué razón? A ver, Andrea, ¿por qué razón? Deja de secretar los estrógenos. No es que deje de secretarse, sintetizan estrógenos en el embarazo, pero la progesterona es tan abundante en el embarazo, pero tan abundante, pues que opaca el efecto de los estrógenos rápidamente. Entonces son 9 meses de embarazo, 9 meses de síntesis de progesterona. Claro, si hay un embarazo en la vida de la mujer, pues es poco, ¿verdad? ¿Cuál sería lo ideal, Andrea, de embarazos? Para que te protejas totalmente de los estrógenos. Pues unos 10, 15, ¿verdad? Pero nadie lo hace ya, pero antes eso se hacía. Y hay aparte otra condición. A ver, Mariana, ¿qué otra condición también te protege? Aparte del embarazo. No recuerdo.
Pues muy fácil, ¿verdad? La lactancia. Igual en la lactancia se inhibe la síntesis estrogénica y estimula muchísimo la de la progesterona. Se requiere progesterona para poder producir leche, pues si no, ¿de dónde? Entonces ahí está, muchísima cantidad de lactancia o muchos meses de lactancia más embarazo. Imagínense que se embarazara unas 8 veces en su vida y lactaran a sus hijos unos 2 años cada una de las 8 veces, pues olvídense de los estrógenos. Les harían lo que el aire a Juárez, nada. Entonces, completamente protegidas. Ahora, ¿por qué aumentó el cáncer de mama y todos estos problemas? Porque la mujer ya no se embaraza, así de sencillo. Y si se embaraza no quiere andar lactando, no quiere problemas de ese tipo. Entonces, esto hace que evidentemente la mujer se exponga más a los estrógenos y menos a la progesterona. También podemos detectar una mujer que tiene una vida reproductiva muy grande, por ejemplo, que empezó a arreglar a los 10 años y deja de arreglar a los 52 o 53, pues son un montón de años. En cambio, hay mujeres que empiezan a arreglar a los 13 años y terminan de arreglar a los 45, pues tienen un periodo de vida más corto. ¿Ok? Entonces, a ver, ya habiendo razonado esto, Carolina, ¿cuál sería una causa de hiperplasia endometrial? Que se ve inclusive en gente joven, como ustedes, de esa edad. De hecho, tienen manifestaciones clínicas raras, las llevan al ginecólogo, les toman una biopsia y encontramos hiperplasia. Sería... Sí, ándale. Perdón, profe, se me da la garganta. ¿Te duele la garganta? No me digas que estás enferma de la garganta. Tengo COVID. Ah, ¿tienes COVID? No me digas, Carolina. Bueno, estás en tu casita, aislada. Pues cuídense mucho del COVID, Por favor, cuídense. Ay, no, sí, profe. No sabes. A ver, bueno, te dejamos porque te va a doler más la garganta. A ver, Paloma. Mándeme, doctor. A ver, ¿cuál sería una causa de hiperplasia, Paloma, que se perturba este ciclo completamente? ¿Un aumento en andrógenos? ¿Podría ser? ¿Un aumento en qué, perdón? En andrógenos. Bueno, lo que pasa es que estas mujeres que a veces tienen hiperplasia traen aumento de andrógenos, pero el mecanismo es uno muy claro. A ver, pero la cosa sería que la mujer no ovulara. Fíjense bien, si una mujer no ovula, empieza a estimular el folículo, sintetiza estrógenos, pero si no ovula, pues como que se frena la síntesis de progesterona. Sus ciclos son anovulatorios, son más cortos, tiene sangrados anormales, la llevan a consulta y lo que le encuentran es fibrosis de los ovarios, un montón de quistecitos, porque se les hacen quistes, pues no se ovula, y están nada más secretando estrógenos y andrógenos. Efectivamente, estas mujeres que tienen un síndrome que se llama síndrome de Stein-Leventhal o síndrome de ovarios poliquísticos, no ovulan, tienen ciclos irregulares, síntesis excesiva de estrógenos. Primero el endometrio tiene cambios por un efecto proliferativo nada más, sin secreción, y luego hacen hiperplasia endometrial, y a la edad de unos 25, 30 años hacen adenocarcinoma endometrial. Entonces, en estos casos el tratamiento es bien sencillo. Se mete el ginecólogo, le hace una cuña a cada ovario, unas cuñitas nada más, y como adelgaza la corteza, por ahí se van saliendo los óvulos y ya se le corrige el problema. Pero hay mujeres que a veces no se sabe muy bien la causa y tienen ciclos anovulatorios. Cuando una niña empieza a arreglar, normalmente los 2 o 3 primeros ciclos o 4 son anovulatorios, no se logra la ovulación, pero luego ya se corrige. Entonces, por eso las primeras ciclos sexuales a veces son muy cortos, de repente a los 15 días vuelven. También cuando ya se acerca la menopausia, aumentan las posibilidades de esto, porque empiezan a tener ciclos anovulatorios desde los 45 años, 40 años, y entonces empiezan a tener sangrados uterinos raros, anormales. Una paciente que tiene hiperplasia endometrial va a llegar al consultorio con ustedes diciendo: tengo sangrados anormales, doctor, ya no es mi regla normal, sangro mucho, sangro cada rato. Ahí hay que tomar una biopsia de endometrio y podemos detectar qué es lo que está pasando muy fácilmente, nada más conociendo el endometrio. Miren, entonces recuerden, aquí hay un factor de crecimiento. Obviamente hay receptores que tienen receptores para estrógenos, estos mandan la señal de transducción, es decir, el segundo mensajero, que va a estimular directamente a los genes de la transcripción, y la célula entra en mitosis. Esto que están viendo ahí es una biopsia de endometrio, endometrio normal, ¿de acuerdo? A ver, Carolina, ¿en qué etapa del ciclo está y en qué día del ciclo está? Eso es histología normal. Sí, creo que está en fase proliferativa. No, acuérdate que en la fase proliferativa el endometrio es tubular, parecen tubitos rectos. Este es en etapa secretora, es muy estrellado. Aquí hay arteriolas espirales, estas aparecen al día 23.
El edema todavía persiste y ya casi no se ve secreción en las células, sino en la luz. Este es un endometrio del día 23 del ciclo. ¿De acuerdo? Así lo debemos de decir en la biopsia. Si a mí me mandan paciente con sangrado uterino anormal y yo le reporto esto, pues no hay problema. Esta paciente no tiene ningún problema en cuanto al ciclo sexual. A lo mejor el problema es otra cosa, a lo mejor trae infecciones, a lo mejor trae otra cosa que está produciendo sangrado. Pero este es un endometrio totalmente normal. Vean, este sería un endometrio proliferativo desordenado, que antes se le llamaba endometrio con estímulo estrogénico persistente. En las clasificaciones de ahora se le llaman endometrio con atipias glandulares compatibles con anovulación. Si me dicen, la paciente le tomé la biopsia el 23 día del ciclo y yo encuentro esto, aquí, esta paciente no ovuló. Les puedo decir, esta paciente no está ovulando. Son glándulas tubulares, pero vean cómo están como ramificadas, como gemadas y con un epitelio muy alto. Quiere decir que aquí hay actividad mitósica muy elevada, que las glándulas se pueden fragmentar, puede haber endometrio ciliado. Aunque el estroma es normal, su relación glándula-estroma es normal, no hay hiperplasia, pero este es un endometrio que trae estímulo estrogénico persistente. De aquí a la hiperplasia salta fácilmente. Vean diferentes tipos de endometrio de esas características. Entonces, siempre la anovulación debemos de diferenciarla de la hiperplasia simple, ¿sí? Entonces, esto es la clasificación actual. El riesgo de cáncer en estas pacientes es del 2%. No es elevado, pues, pero se corrige fácilmente con un tratamiento. En cambio, la hiperplasia endometrial, que han tenido esto por ya algunos años, traen un estímulo constante por varios años. Es muy común en la perimenopausia, porque ya se nos acaban los óvulos, entonces ya no hay nada que ovular, se sigue secretando el factor la folículo estimulante, crece, se sintetizan estrógenos, pero ya no alcanzan a ovularse o están muy profundos en el estroma ovárico y no llegan hasta arriba, y entonces empiezan a tener un ciclo anovulatorio. Entonces, todo esto, endometrio proliferativo desordenado, atipias glandulares con anovulación, hiperplasia endometrial simple, luego una hiperplasia endometrial compleja, más adenocarcinoma, es parte del mismo espectro de un estímulo anormal. Vean, en la hiperplasia endometrial simple tenemos glándulas ya mucho mayores, mucho más abundantes en relación con el estroma. Vean, por ejemplo, si yo veo un endometrio así, vean la cantidad de glándulas que hay. Eso es netamente anormal y a eso yo le llamo hiperplasia endometrial. Esto no es normal. Vean, en la compleja, la arquitectura glandular se transforma enormemente y se ven atipias importantes a veces en las células. Hay formaciones papilares y la densidad de las glándulas obviamente es mucho mayor, ¿sí? Cuando hay atipias ya más intensas, pues casi se parece al adenocarcinoma, ¿sí? Entonces recuerden, clínicamente el paciente tiene un sangrado anormal, ¿sí? No va a llegar que le duele el estómago, se distiende, es sangrado uterino anormal. ¿Cómo se define un sangrado uterino anormal? Es un sangrado que se presenta fuera del ciclo sexual. La mujer ya conoce su ciclo, sabe cuánto le dura su regla y entonces dice, doctor, ahora es más corto o es más abundante. O es poquito, pero cada 8 días, cada 15 días. Eso es netamente anormal. Puede ser en la perimenopausia o menopausia. Es más común ahí, aunque puede ser en gente joven que tenga síndromes de ovarios poliquísticos. Recuerden, a mí me gusta que se aprendan epónimos. Les acabo de decir, una primera enfermedad con epónimo se llama síndrome de Stein-Leventhal. Se escribe Stein-Leventhal con D chica. Se los voy a hacer un examen de enfermedades eponímicas, con nombres eponímicos, perdón. Bueno, entonces, la mayor parte de estos casos de hiperplasia se debe a una respuesta anormal con un estímulo estrogénico sostenido. Cuando hay una hiperplasia compleja, el riesgo de adenocarcinoma endometrial es muy elevado. De hecho, cuando sucede en la menopausia, la mejor manera que encuentran los ginecólogos de acabar con el problema es hacer una histerectomía. Histerectomía quiere decir que quitan el útero, como lo ven aquí. Si no lo quitan, hace esto, ya tiene un adenocarcinoma, ¿sí? Y a veces permanece ahí por mucho tiempo, no pasa nada, pero luego de repente esto puede dar metástasis. ¿Ok? Bueno, este es en cuanto a la hiperplasia endometrial. Ahora, la otra parte de la clase la vamos a dedicar a la hiperplasia prostática. Recuerden que la próstata en el hombre es un órgano que estrictamente se parece al útero, ¿verdad? Sería el equivalente del útero en la mujer. Es un órgano muscular, pero pues tiene otras funciones. Recuerden que la próstata está por debajo de la vejiga,
mide como 4 por 4 centímetros, tiene la forma cónica, tiene forma de cono truncado, con vértice dirigido hacia la uretra. La primera parte de la uretra pasa por la próstata, ¿sí? Al salir de la vejiga, la primera parte se llama uretra prostática, mide 4 centímetros de longitud. He aquí una de las diferencias con la mujer. La mujer tiene un órgano que se parece a la próstata, pero no tiene próstata. A ver, Leilani Ayala, ¿cuál es el órgano en la mujer que se parece a la próstata por su secreción, que le llaman la próstata femenina? No, la verdad no sé. No sabes. A ver, Eduardo Madrigal, ¿cuál es la próstata de la mujer? Pues en pocas palabras. Sí, profe, la verdad no me acuerdo. Pues ya deben irse acordando. No sé, creo. ¿Cuál es, Andrea? ¿No son las glándulas parauretrales? ¿Pero cuál? Es que hay muchas. ¿Cuál sería? Las de Skene. Esas secretan proteínas muy parecidas a la próstata, ¿ok? Entonces las glándulas de Skene se parecen a la próstata. Claro que en la mujer nada más sirven para lubricar y preparar a la hora del coito. Es una secreción pues, que se presenta ahí como un estímulo, digo, como un preparativo para que no haya daño en la vagina, al introito vaginal. Entonces, en cambio la próstata ayuda al espermatozoide a llegar y a prepararlo para poder fecundar. Recuerden que la próstata es una glándula túbulo acinar compuesta. Tiene varios tipos de glándulas, pero tiene receptores para andrógenos. La próstata empieza a crecer mientras tiene estímulo androgénico. En cuanto al hombre, el ciclo sexual del varón es muy diferente por dos razones. Primero que nada, fíjense bien, el ciclo hormonal de la mujer y el ciclo de la ovulación van directamente conectados, son complementarios, ¿sí? Se van haciendo al mismo tiempo y muy bien ordenados. En cambio, en el varón, la cosa cambia, porque el ciclo del espermatogénesis sigue una cuestión, se producen hormonas, pero se liberan bruscamente, constantemente. Entonces, la liberación hormonal de testosterona sigue un ciclo independiente. Entonces, hay dos ciclos, ¿verdad? A ver, Yareli, ¿tú leíste los ciclos sexuales en el varón? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo son? A ver, el del espermatogénesis, ¿cómo sería? Recuerda que aquí también intervienen las gonadotrofinas y también se llama folículo estimulante y luteinizante. Para no entrar en confusión, les dejaron el mismo nombre. ¿Cómo actúan? ¿En dónde son sus células blanco? ¿Y qué hace cada una de ellas? Pues creo que no me acuerdo muy bien. ¿No te acuerdas muy bien? Pues les dije que lo leyeran. A ver, Alan, ¿tú te acuerdas, Alan? No mucho tampoco, la verdad, doctor. Pero pues, de ello, eso, si no se acuerdan de ese asunto, pues va a haber problemas a la hora que entiendan la hiperplasia. A ver, Valerie, ¿por qué tienes ¿cómo se llama la cámara apagada? Veo que algunos de ustedes insisten en dejar sus cámaras apagadas. Valerie. Me está diciendo que no le carga la computadora, doctor, a Valerie. No le carga. A ver, Michelle Acosta. ¿Dónde estás, Michelle? Ahí voy. Ahí vas. Estabas dormida, Michelle. No, estoy toda descuidada. Bueno, no, aquí no somos muy fijados en eso. Hombre. Ya cuando vaya saliendo de guardia van a ver el rostro que van a tener. Les voy a tomar una foto cuando me saliendo de una guardia para que vean una estudiante de medicina cuando sale de una guardia. Se ve siniestro, ¿eh? Siniestro es la palabra. Entonces, ¿qué te preocupas? A ver, entonces, explícanos bien cuáles son los efectos hormonales en el varón. Esto es bien importante que lo recuerden, si no, ¿cómo diablos quieren entender hiperplasia prostática? Este es bien frecuente, ¿eh? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, Wendy, apúrenle porque se nos va a ir la hora, Wendy. Sí, doctor, dígame. Pues a ver cómo actúa la hormona folículo estimulante en el varón, cuál es su célula blanco y qué hace. Pues la célula blanca no son los espermatogonios. No. Ahí, bueno, obviamente, los espermatogonos aquí directamente sí maduran por los andrógenos. Estos sí reciben maduración directa ahí, in situ, ahí en el sitio, en el túbulo seminífero. Recuerden que, en primer lugar, la gónada del hombre es distinta. No, nunca van a confundir un óvulo, un ovario con un testículo. Son totalmente distintos, ¿ok? El ovario
tienen un aspecto muy diferente. El testículo tiene túbulos llenos de células germinales. La mujer tiene poquitas células germinales. Por eso la mujer es muy selectiva al escoger al macho con el que va a procrear en la especie del reino animal. Selecciona al más alto, al más guapo, al macho alfa, al que le va a dar unos cachorros bien. En cambio el varón, pues lo que se ponga enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay montones de células germinales y es capaz de ir germinando a muchas hembras a la vez. Entonces, aquí la situación biológicamente es muy diferente. Entonces, ¿en qué parte, Wendy, de las células del testículo actúa la hormona folículo estimulante? Esta es una pregunta que les van a hacer en fisiología. Pues recuerden, eso ya se los dije, es en las células de Sertoli. De Sertoli, efectivamente, es en las células de Sertoli. ¿Y qué sintetiza la célula de Sertoli una vez que le estimula esta hormona? ¿Puedes ser testosterona o inhibina? Bueno, secreta andrógenos y estrógenos, pero en mínimas cantidades. Pero eso no es lo más importante. ¿Cómo se llama la hormona más importante de las células de Sertoli? ¿La gonadotropina? No, ella tiene receptores para la gonadotropina, pero no sintetiza gonadotropina. Sintetiza una hormona llamada hormona fijadora de andrógenos. ¿Sí? Este es bien importante para que las células espermatogonias que están ahí empiecen a dividirse. Recuerda que las espermatogonias están en división, las de tipo A en mitosis, constantemente se están formando. Luego pasan a la meiótica y entonces empiezan a dividirse en periodos más o menos de unos 14 días y tiene un ciclo que se completa como en 70 días, pero requiere de andrógenos. Y entonces maduran constantemente se están produciendo. De tal manera que en el testículo siempre hay un pool de espermatozoides maduros listos para fecundar cuando se presente la ocasión. ¿Ok? En cambio la mujer, ven cómo es totalmente distinto el asunto. Tiene poquitos óvulos, madura uno al mes y ese es el que se seleccionó para que se fecunde. En cambio, en el caso de los espermatozoides, no. Entonces, recuerden, la hormona folículo estimulante, células de Sertoli. ¿Y la luteinizante, José Ángel, en dónde actúa? La luteinizante. José Ángel, Patricio. ¿En el hombre o en la mujer? No, pues en el hombre, estamos hablando del ciclo sexual del varón. Sobre las células de Leydig. Exactamente, en las células de Leydig. Y estas producen testosterona. ¿Ok? Esa es la maduración espermatozoide. Entonces, aquí, esto sirve estrictamente para la maduración y la síntesis de andrógenos, pero es muy diferente. Aquí se completa en 70 días, pero hay grupos de espermatozoides madurando a todos niveles ahí. Entonces esto está muy salteado, muy diferente. Sin embargo, los andrógenos se tienen que estar almacenando y luego liberarse bruscamente. A ver, José Encarnación, ¿por qué debemos liberar los varones andrógenos bruscamente? No recuerdo, doctor. Pues para la erección, si no, no habría erección. Y se hace, pues si no, no hay cópula. Y si no hay cópula, pues no hay fecundación. Entonces todo esto está complementado. Por eso los varones tenemos un segundo ciclo que se llama ciclo de liberación androgénica circadiano. ¿Qué quiere decir circadiano? Pues del día y de la noche, ¿verdad? Recuerden que los varones liberamos andrógenos en la mañana, en grandes cantidades. Y entonces eso del mañanero no es ningún chiste. Es algo que en la biología sí existe. El ser humano está hecho para fecundarse temprano porque es cuando la erección es más efectiva y puede depositar el espermatozoide lo más cerca del orificio externo del cuello uterino para que llegue más rápido a donde tiene que fecundar. Este es el objetivo, ¿ok? Entonces, el problema del varón, a diferencia de la mujer, es que empezamos a sintetizar andrógenos entre los 11 y los 12 años de edad y se empiezan a producir. Y bueno, con sus picos de liberación ahí están permanentemente. Pasan los 50 años, 60 años, 70 años, bueno, después de los 50 empiezan a disminuir, pero no se desaparecen como en el caso de los estrógenos, sino persiste la síntesis androgénica. Y cuando persiste la síntesis androgénica, la próstata va creciendo y produce hiperplasia. La hiperplasia prostática en el varón es casi constante. Es rarísimo que no hubiera. Va presentándose progresivamente. A ver, Valerie, ¿y cómo llega el paciente al consultorio diciendo que tiene hiperplasia prostática? Bueno, ya se le volvió a apagar el micrófono. ¿No puede orinar? Exactamente. ¿Por qué no puede orinar? Porque las glándulas que crecen son las glándulas de la porción media y esas tapan la uretra.
Entonces empieza a tener problemas de micción. Bueno, el problema del varón es que, pues, evidentemente, existe una exposición androgénica mayor, más larga, más constante, por lo tanto, pues, la hiperplasia prostática. Que bueno, algunos libros tienen esta redundancia, hiperplasia prostática benigna. Todas las hiperplasias prostáticas son benignas, obviamente. Vean, dicen, en la cuarta década, solo el 8% de los pacientes pueden tener hiperplasia prostática, es decir, entre 50 y 60 años. 50% en la quinta década. 75 en la octava década, por ciento, que claro, en la octava década de la vida yo creo que es hasta el 90%. Un proceso que depende de los andrógenos, ¿sí? Este es un corte de la próstata, vean la uretra. En la próstata cómo queda ocluida cuando empiezan a producirse estos nódulos. Algunos urólogos les llaman malamente a esto adenoma prostático. ¿Sí? Estrictamente existe adenoma prostático, es un proceso muy raro, donde en gente joven se han descrito proliferaciones benignas de las glándulas muy bien encapsuladas. Eso estrictamente sería un adenoma prostático. Pero la hiperplasia no se le debe llamar adenoma, sino el nombre correcto es hiperplasia fibroadenomiomatosa. Pero bueno, nada más nosotros decimos, para no confundir, hiperplasia glandular y estromal de la próstata, porque crecen las glándulas, pero también el estroma. Recuerden que el estroma prostático está compuesto de tejido conectivo y abundantes fibras musculares lisas. Esto hace de la próstata un órgano muscular. Cuando se liberan grandes cantidades de andrógenos y es estimulado desde el punto de vista parasimpático la contracción de la próstata, es cuando viene la eyaculación. Esto se contrae bruscamente junto con la contracción de las vesículas seminales y arrastra de manera fuerte y lo saca de ahí todo el semen para que llegue lo más cerca posible al cuello uterino y entonces esto tenga, pues, evidentemente una mayor facilidad de la fecundación. Lo que crece en la hiperplasia prostática son las glándulas de la porción media de la próstata. En el segmento prostático, en la porción media, ahí hay muchas glándulas mucosas y esas crecen notablemente y hacen que se obstruya. Vean cómo aquí la uretra quedó prácticamente así aplanada. ¿Por qué? Pues está totalmente obstruida. Estos pacientes evidentemente no pueden urinar. Puede haber retención urinaria severa o simplemente signos de prostatismo. Siempre a estos pacientes hay que hacerles la medición del antígeno prostático específico. Recuerden que esta es una glucoproteína que sintetiza la próstata para hacer más fluido el líquido seminal, porque como trae mucha secreción mucinosa de las vesículas y de las glándulas de Cooper, todo esto se va mezclando, entonces hace la movilidad del espermatozoide más difícil. Entonces esta glucoproteína le facilita el movimiento, a fin de cuentas, haciéndolo más fluido. Este ha sido uno de los marcadores muy útiles para cáncer de próstata, medir la cantidad de antígeno prostático específico. Si está elevado, es sugestivo del cáncer. Una diferencia es que el cáncer de próstata se presenta en la periferia de la glándula, acá por fuera, y se puede palpar. Si sabían que la próstata se puede palpar, me imagino que en anatomía les explicaron cómo va. Hay un tacto rectal, se palpa la próstata, tiene la consistencia de la punta de la nariz. Si sienten algo duro como piedra, eso es sugestivo de un cáncer prostático y esto eleva. Pero el cáncer prostático muchas veces no produce prostatismo. ¿Por qué? Pues porque no es en estas glándulas, sino es en las que están hasta acá afuera, en las periféricas. Entonces, ahí con frecuencia pues no se detecta si se hace una resección transuretral. Vean, estas son otras próstatas. Aquí hay un cáncer de próstata que se distingue muy fácilmente de las glándulas que no tienen cáncer, que son estas. ¿Por qué? Pues porque se ve de color amarillo en el corte. Nosotros recibimos muchas próstatas por resección transuretral, es decir, a través de la uretra, se puede llegar al sitio de la próstata y se hace un raspado de la próstata completo. Obviamente se quitan pedazos de la uretra, pero luego se regenera y se extrae la próstata por ahí. Este es el tratamiento para la mayor parte de las hiperplasias. Y histológicamente las vamos a ver con cuerpos amiláceos, con papilas, con dos tipos de células en la glándula, una basal y una luminal, y un estroma con tejido muscular abundante. Esta es la arquitectura normal de la próstata y cuando está crecida pues le llamamos hiperplasia. Esta es una hiperplasia prostática, no tiene mayor complicación. Y ya nada más para terminar brevemente, otro sitio que sufre hiperplasia, y hay que tenerlo muy en mente, es la glándula mamaria. La glándula mamaria también, por un estímulo estrogénico persistente, puede sufrir hiperplasia en los conductos, es decir, una hiperplasia que se llama hiperplasia intraductal.
Hiperplasia intraductal tiene mayor riesgo de cáncer en la mujer que si una mujer no tuviera hiperplasia intraductal. Si a una mujer le toman una biopsia porque traiga ahí una condición fibroquística y trae hiperplasia intraductal, eso automáticamente la hace muy susceptible al cáncer. Entonces, la glándula mamaria es un órgano que tiene también receptores para los estrógenos y la progesterona. Vean cómo son los conductos. Recuerden que la glándula mamaria es una glándula tubular compuesta. Esta no es tubuloacinar como la próstata. La glándula mamaria está hecha de puros conductos, nada más, no hay acino. Se llaman conductos interlobulares y conductos terminales. Todos están revestidos por dos capas de células, una epitelial luminal y una mioepitelial, que se contrae para exprimir la secreción. Entonces, cuando vemos esto así, pues es una glándula normal. Pero si viéramos esto así, o así, con papilas, a eso le llamamos hiperplasia intraductal. Eso indica que la mujer tiene un riesgo de cáncer mayor, desgraciadamente. No, esto no correlaciona como en el endometrio, donde ciclos anomales, ciclos anovulatorios, etcétera, no es muy correlacionado. La mujer a veces tiene 2, 3 hijos y aún así puede hacer eso. Esto se detecta fácilmente con mastografías cuando se ve esa condición fibroquística y se empiezan a ver calcificaciones aquí en el interior porque se desprenden las células y se necrosan y se calcifican. Entonces, esto lo podemos detectar fácilmente. Vean cómo serían los lobulillos normales, cómo se ve cuando están hiperplásicos, cómo va creciendo enormemente adentro de los conductos, cómo se van calcificando. Esto ya es un carcinoma in situ. Casi siempre cuando vemos calcificaciones y necrosis, el proceso ya tiene una neoplasia incipiente. ¿Ok? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta en la glándula mamaria. Estos serían los 3 órganos que tienen una influencia muy notable del efecto hormonal: endometrio, glándula mamaria y próstata. Aunque el cáncer de ovario también aumenta en frecuencia, ahí no se ha visto estos fenómenos, ¿verdad? Sino es nada más en los órganos blancos. Bueno, esto es la hiperplasia. Hay otros tipos de hiperplasia, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar hiperplasia folicular y sinusal en los ganglios linfáticos, reactiva un proceso inflamatorio. Hiperplasia de las glándulas de Peyer's en el ilion terminal por un estímulo linfoide anormal. Hiperplasia epitelial reactiva, eso lo vemos en algunos epitelios de revestimiento después de una inflamación. Esas no tienen mayor trascendencia, ¿de acuerdo? Lo que tiene trascendencia son las hormonales. Bueno, ya para el lunes continuamos con hipertrofia, atrofia y metaplasia. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, A ver, Sandra. Es que hubo en un momento, a lo mejor me estoy equivocando, pero había dicho que la hiperplasia en el endometrio no era que crecieran las células, sino que se agrandaban, ¿no? Y No, no, la hiperplasia en el endometrio, sí, ciertamente las células son más grandes, de acuerdo. Cuando hay una hiperplasia, sí son las células más grandes, pero hay muchas células. El problema no es un problema del tamaño de la célula, es un problema de que la célula está creciendo, está dividiéndose mucho. Las glándulas son muy grandes, empiezan a ramificar y a romperse, a fragmentarse. Están creciendo en tamaño por aumento en el número de células. Recuerden, hiperplasia, aumento en el número de células. En la fase progestacional se ve en un endometrio muy grueso, pero por la cantidad de secreción que está acumulando. Ahí no hay más células. Es la misma, pero nada más con mucha secreción en el interior. Recuerden, la hiperplasia aumenta el número de células. ¿De acuerdo? Ok. Ok, bueno, pues ya no hay más preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Tiene que ver con lo del ovario poliquístico. Por ahí me comentaron que los quistes desaparecían o disminuían con el embarazo, ¿sí es cierto? Bueno, lo que pasa es que para que te embaraces en el ovario poliquístico, tienen que hacerte una cirugía previa. El ovario poliquístico no se quita solo, ¿eh? Si ustedes dejan a una mujer con ovario poliquístico, va a ser cáncer de endometrio ahí solita y se va a morir. No, al ovario poliquístico lo que hay que hacer es hacer una cirugía en los ovarios para que por ahí empiece a ovular la paciente. Cuando ovula, pues ya se embaraza. Y si se embaraza, pues el problema se le va corrigiendo más porque va estimulándose más el crecimiento. Recuerden que en cada ovulación crecen varios folículos a la vez, ¿eh? No nomás uno. Claro, uno es el que alcanza el tamaño mayor para romper la corteza ovárica y poderse ovular, pero los otros pues convierten en folículos atrésicos. ¿Ok? ¿Y por qué en la toma de anticonceptivos aumenta la probabilidad de cáncer de mama? Si se toman anticonceptivos mezclados,
No, bueno, dicen que aumenta, pero aumentaba más cuando los anticonceptivos estaban hechos a base de estrógenos nada más. Pero ahora ya los anticonceptivos desde hace muchos años es el ciclo sintético. Tienen una etapa donde tomas estrógenos y otra etapa donde tomas progesterona. Entonces, en teoría, no debiera. Pero bueno, siempre que tomes estrógenos exógenos va a haber un incremento en las posibilidades de cáncer de mama. Eso es un hecho. Pero si le preguntas a un ginecólogo competente te va a decir que no pasa nada. ¿De acuerdo? Porque llevan progesterona.